Hola amigos, nuevamente bienvenidos al capítulo número 23 en este curso en el cual aprendemos a crear una página web en PHP con Dreamweaver, Photoshop y otras herramientas más. En nuestro capítulo inmediatamente anterior nos habíamos quedado con la finalización de este formulario, el cual nos permitía insertar registros en la base de datos y no solamente insertar estos datos, sino también gestionar la subida de archivos, en este caso imágenes, a nuestro servidor local a través de las funciones de Dreamweaver y de las funciones de PHP. Si revisamos un poco nuestra tabla en la base de datos, donde tenemos alojados nuestros registros y ya una información que nos permite hacer dinámico este slider que tenemos acá. Si bien es cierto que insertar los registros es un gran principio, además fundamental para todo esto, pues también me sería cómodo ser capaz tanto eliminar como editar esos registros, y es precisamente lo que vamos a hacer en este capítulo. Vamos a comenzar por la programación correspondiente a una página que nos va a permitir eliminar estos registros, y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Así que vamos a nuestro Dreamweaver, y para ello vamos a hablar un poco de las variables de tipo get. Así que vamos a hacernos una copia del index, control C, control V. Duplicado este archivo, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner slider y le vamos a poner eliminar, por ejemplo, .php. Vamos a abrir este archivo y vamos a empezar a editar aquí, por ejemplo, este texto. Vamos a escribir eliminar registro. Y vamos a escribirle por acá otro texto, por ejemplo, por favor espere unos segundos, así como para que sea más parecido a lo que hemos visto por ahí en una que otra web, aunque probablemente esto la programación que tendrá esta página para eliminar el registro va a ser algo que va a ser tan rápido que sencillamente pues nunca veremos esta página, pero pues es una buena práctica asegurarnos de que todo esté visualmente en orden. Vamos a cambiarle el formato a este texto, lo vamos a poner como encabezado 2 para que sea un poco más visible. Y bueno, ya teniendo todo esto, vamos a ir a las ayudas de Dreamweaver. Nuevamente nos vamos a ir al menú insertar, y en la opción objetos de datos le vamos a dar eliminar registro. Entonces Dreamweaver nos presta el siguiente asistente, donde nos dice comprobar primero si hay una variable definida, que va a ser el valor de la clave principal. Por ahora esto es lo que necesitamos, esta primera opción. La conexión project, que es la única que tenemos, y la tabla slider, que es también la única que hemos creado hasta el momento. Columna de la clave principal. En este menú nos muestra la lista de columnas correspondientes a la tabla donde se almacenan los datos del slider. Si recordamos un poco por acá en nuestra tabla, pues siempre habíamos definido que el identificador único para cada registro que tenemos en la base de datos pues va a ser el ID, y eso también es lo que vamos a usar para eliminar los registros. Así que la columna de clave principal siempre va a ser el ID, que es un campo numérico, y el valor de la clave principal es un parámetro por URL, y esto es equivalente a una variable de tipo get. Ya lo vamos a explicar un poco mejor con el código creado. Esto va a tener un nombre, nuestra variable va a tener un nombre que puede ser cualquiera. Yo le voy a poner slider ID, y en esta opción donde nos dice después de borrar ir a, yo voy a examinar y le voy a decir que después de que me elimine el registro me salte nuevamente a la lista de registros del slider. Así que me voy a slider.php dentro de la carpeta admin y le voy a dar a aceptar. Vamos a aceptar todo, y Dreamweaver ya nos crea automáticamente todo este código que nos va a permitir hacer la ejecución del script.
en donde igual que cuando insertábamos el registro nos crea una conexión con la base de datos con este require once y nos crea todo este código con la función getSQLValueString, que es para formatear los datos y las cadenas en la base de datos. Y en sí lo que nos interesa es este trozo de código que tenemos por acá, en donde nos va a ejecutar toda la eliminación de ese registro. Entonces Dreamweaver nos está abriendo una condición con este if. Esto es equivalente a decirle si con este iset decimos si está puesta o está seteada la variable de tipo get, que este es el parámetro URL que veíamos en el asistente, es una variable de tipo get con el nombre slider id. Y si además el ii quiere decir que si esto o esto se cumplen o no se cumplen, bien sea la necesidad. Entonces si está seteada la variable de tipo get llamada slider id, y además de eso la variable de tipo get llamada slider id es diferente. Las comparaciones en PHP, por ejemplo, diferente lo hacemos con el símbolo de admiración y el igual. Si es diferente a esto que está por acá, que sería equivalente a vacío o a nada, entonces me ejecuta lo siguiente. Nos está creando una variable que nos captura una consulta de MySQL, que sería delete o eliminar de la tabla slider el registro donde el id sea igual a un valor que le paso por parámetro, y ese parámetro es esto que tenemos definido por acá. El valor del parámetro es el valor de la variable de tipo get llamada slider id, que es una variable de tipo entero. Y una vez nos hace esto, bueno, nos selecciona la base de datos que tenemos acá y la conexión. Nos ejecuta toda esta consulta para eliminar el registro a través de la conexión. Si esto falla nos muestra un error de MySQL, y una vez realiza todo este proceso nos crea una variable en donde con todo este código lo que hace es remitirnos a la página slider.php, que es donde está la lista, y esto también se lo indicábamos en el asistente. Así que vamos a guardar esta página y vamos a explicar algo acerca de las variables de tipo get. Entonces vamos a aprovechar por ejemplo el archivo de la lista del slider, y la forma de definir una variable de tipo get, que como ya lo hablábamos anteriormente, son variables que se pasan por aquí por encima por la URL. Digamos, estamos en la página slider.php, yo voy a ir a slider, y aquí antes, al finalizar todo el PHP que tengo por acá para mostrar la lista, voy a darle un echo, que es para imprimir, y con este echo le voy a crear una variable de tipo get que va a tener el nombre, esto lo hacemos dentro de las comillas, el nombre va a ser variable, finalizamos con punto y coma. Entonces vamos a recargar esta página y vemos que nos está mostrando un error porque nos está diciendo que la variable llamada variable, como tenemos por acá, es indefinida, no está definida en ninguna manera, sencillamente porque no está puesta por URL. Nos muestra efectivamente que el error es en la página slider.php, esta es toda la ruta en donde se encuentra la página, y el error en la línea 55. Si vamos a Dreamweaver vemos que evidentemente esto es en la línea 55. Nuestra variable tiene el nombre variable y nos muestra este error, pero entonces vamos a definir, por ejemplo, variable, y le vamos a dar igual a mi variable, por ejemplo, y vemos como ya no nos muestra un error, sino que nos está imprimiendo el valor de esta variable, que es igual a mi variable. Por ejemplo, si esto fuera igual a 1, el valor que me imprime es el 1. Esta es la forma de definir una variable de tipo get, así que por ahora yo voy a borrar todo esto que hice por acá a modo de ejemplo. Y vamos a ir a la lista. Recordemos que tenemos un campo llamado opciones o una columna de opciones.
en donde yo voy a escribir un texto, va a ser eliminar. Eliminar, ok. Y a este texto le vamos a crear un enlace. Por acá vamos a seleccionar el texto y aquí en vínculo le podemos ir a el objetivo y señalar el archivo slider eliminar.php. Si yo hago clic en este enlace, pues me va a llevar a la página, pero en este momento no me está ejecutando nada porque no le estoy pasando ninguna variable para que la consulta me elimine algún registro de la base de datos o ejecute el script correctamente. Así que igual como lo hicimos en el ejemplo, vamos a definir la variable por acá. Y si recordamos, en nuestro slider eliminar, en nuestro archivo para eliminar el registro, el nombre de nuestra variable es slider id. Voy a copiarme este nombre y lo voy a pegar por acá. Entonces cuando haga el clic me va a ir a la página slider eliminar.php y me va a poner la variable slider id, y esa variable va a tener un valor igual, precisamente igual al identificador único del registro, que sería el id acá en nuestro juego de registros. Lo voy a arrastrar y lo voy a poner por acá. Y vamos a volver al slider. Entonces fijémonos por acá en la parte inferior, en donde nos señala la URL a la cual nos va a conducir el enlace, y vemos que cuando pulso sobre eliminar, cuando hago el hover sobre eliminar, me muestra slider id igual a 16, igual a 15, igual a 14 y así sucesivamente, de acuerdo al identificador de la publicación que tenga en pantalla. Esto quiere decir que cuando yo haga clic en eliminar en Toshiba, pues simplemente él me ha saltado muy rápidamente a la página que me elimina esa publicación. Acá lo veríamos en nuestra base de datos, que ya evidentemente Toshiba no se encuentra, y regresaría nuevamente a la lista. Entonces ya con esto habríamos conseguido eliminar un registro de la base de datos. Pero si por error yo pulsara un botón y no tengo la posibilidad de retractarme de hacerlo, no, pues podría generar, digamos, un conflicto a nivel de que podría eliminar cosas que por error podría ocasionarme problemas. Así que para esto vamos a hacer uso de algunas funciones o una función de JavaScript. Nos vamos a ir, por ejemplo, por acá al final del title y vamos a abrir una etiqueta de script de JavaScript, y dentro de ella nos vamos a crear una función que le vamos a llamar confirmación. La forma de crear una función en JavaScript, ponemos el nombre de la función, que puede ser cualquiera, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos corchetes por acá. Entonces confirmación, cuando yo llame a la función confirmación, entonces pues nos va a hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear o a definir una variable que se va a llamar confirmar, y esto va a ser igual a una función nativa de JavaScript llamada onConfirm, que es una típica ventana de alerta pero con botones de opciones. Finalizamos con punto y coma, y en confirm voy a poner un texto dentro de unas comillas, que por ejemplo podría ser: seguro deseas eliminar el registro. Este mensaje de alerta que me muestra es porque estoy tocando código que, bueno, dice Dreamweaver que es bastante delicado con esto, que no debería tocar, pero como estoy seguro de lo que estoy haciendo, pues no hay ningún problema. Entonces después de que cuando llamo a la función confirmación, entonces estoy creando todo este mensaje de alerta, y aquí le voy a dar un return confirmar, para que siempre me ejecute este return o me devuelva a esta parte del script hasta que yo no le diga lo contrario. Y la forma de llamar a esta función va a ser la siguiente. Entonces vamos a ir al botón que hemos creado, al enlace que hemos creado, eliminar,
Y aquí al finalizar la ruta de la URL a donde voy a ir para eliminar el registro, entonces voy a llamar a la función que acabo de crear de JavaScript. Esto lo hago en el evento onClick y voy a escribir JavaScript, dos puntos, el nombre de mi función, que es confirmación. Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos punto y coma. Perdón, antes de confirmación debo llamar a un return. Y ahora sí, confirmación. Voy a agrandar un poco esto para que lo puedas ver completo. Entonces en el evento onClick llamo a la función de JavaScript y hago un retorno a la función confirmación. Vamos a probar todo esto. Vamos a recargar la página y le voy a dar eliminar en IBM. Vemos como JavaScript ya me permite esta ventana con el mensaje que acabo de escribir. Seguro que deseas eliminar el registro. Si le doy cancelar, ops, aquí nos está generando un error. Vamos a repasar un poco el código. Vamos a eliminar este return. Vamos a recargar y vamos a probar nuevamente. Vamos a cancelar. Bueno, aquí no nos está funcionando correctamente. Vamos a ver qué es lo que está. Bien, el error que tenemos es de escritura. Como vemos, estoy haciendo un return a confirmar y acá no estoy escribiendo correctamente confirmar, entonces por eso no me estaba haciendo lo que yo quería. Vamos a agregar nuevamente un registro para probar esto. Vamos a hacerlo rápidamente por acá con el texto. Vamos a insertar el registro. Entonces ya tenemos creado este registro. Le voy a dar a eliminar. Bueno, vamos a recargar la tabla para ver que todo esté en orden. Como vemos, ya es solamente este registro. Le voy a eliminar y le doy cancelar. Ops. Confirmar. Vamos a ver que todo esté perfectamente escrito. Bueno, ahora sí tendría que ponerle el return por acá. Siempre es necesario estar probando todas estas cosas para evitar que suceda lo que me acaba de suceder a mí. Vamos a poner nuevamente una publicación cualquiera. Y vamos a tratar de eliminar y hacer que nos funcione el script. Al hacer cancelar, como vemos, ya no nos elimina el registro porque ya estoy creando una función que, si le doy cancelar, no me permite ejecutar la acción de ese enlace o va a ser equivalente a falso. Pero si le doy a aceptar, vemos como ya ahora sí me deja eliminar el registro. Si recargamos la tabla, vemos que efectivamente está en blanco y vamos a crearnos un último registro para probar por última vez nuestro ejemplo. Vamos a ingresar esta publicación. Entonces vamos a ponerlo por acá. En este momento tendríamos solamente la publicación con la imagen de bio.jpg. Si recargamos nuestra página, como vemos, no tenemos nada más, es esto lo que está apareciendo en pantalla. Y vamos a eliminar este registro. Nos muestra la ventana de confirmación, a la cual le vamos a dar cancelar por probar, no nos hace nada, y eliminar por probar, y ya nos ha eliminado el registro. Si recargamos nuestra página, pues no tenemos nada en nuestro slider, y con esto ya habríamos terminado nuestra programación para eliminar el registro. También con esto llegaríamos al final de este capítulo y nos vemos en el siguiente, en donde aprenderemos a editar los registros de la base de datos, y ya con esto completaríamos una buena parte de nuestra administración, o por lo menos tendríamos unas bases y una idea de cómo trabajar con la administración de nuestro proyecto web. Así que sin más, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.